En animación tradicional se requiere hacer varios dibujos. Al pasarlos rápidamente, se crea la acción. Se debe tener una forma de mantener los dibujos fijos, poder retirarlos y colocarlos varias veces. Esto se logra con una clavija de animación o pegbar, hojas perforadas, una mesa de luz o tabla de luz. Esta última no es imprescindible. La pegbar tiene unas estacas donde el papel perforado puede encajar, quedar fijo y puede retirarse y colocarse. Con estos dos materiales ya puedes hacer tus propias animaciones. En la descripción están los vínculos para que puedas conseguir estos materiales que estoy usando. Puedes usar una libretita de notas para hacer tu animación, tus propios flipbooks. Aquí te mostraré cómo crear con materiales accesibles tu propia pegbar. Necesitas papel ordinario perforado. Puedes perforarlo con una perforadora de 3 círculos o comprar hojas blancas ya perforadas. Para crear la pegbar en sí misma, requieres de una regla de 30 centímetros de madera, un lápiz, plastilina epóxica, superpegamento, bicarbonato de sodio, un tornillo y un destornillador. Tomen las precauciones necesarias para cuidar su salud. Pidan ayuda a un adulto para no lastimarse. No hay proyecto que sea más importante que su salud. Sean cuidadosos. Vean todos los pasos antes de empezar a crear su pegbar. Colocamos el papel perforado en la regla, alineamos el papel y la regla, los sujetamos, marcamos los círculos en la regla y dibujamos una cruz en medio del círculo. A los círculos ya dibujados en la regla, les trazamos 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales para encerrar el círculo en un cuadrado. Así podremos encajar con mayor exactitud las estacas en la regla. Para fijar con mayor firmeza las estacas que haremos, podemos usar cinta adhesiva por ambos lados. Cortamos la cinta adhesiva formando un cuadrado. Lo colocaremos en el cuadrado dibujado en la regla. Esto nos proporcionará una forma de ir probando la colocación de las estacas, para así fijarlas en el lugar correcto. Las estacas se fijan con bicarbonato de sodio y superpegamento, una vez que queden correctamente colocadas en la regla. Además de indicar la forma alrededor, con el tornillo lo clavamos en el centro del círculo para crear un punto justo en el medio. La creación de la estaca en sí, recomiendo que pidas ayuda a un compañero, amigo o familiar. La plastilina epóxica son 2 pastas que al combinarse se crea una masa que con el tiempo endurece. Tengan presente que tienen tiempo límite para moldearla como deseen. Con la plastilina epóxica y la hoja de papel perforados, tomamos 2 partes iguales de cada porción de las masas. Las unimos, mezclamos y amasamos hasta tener una masa de un solo color. Separamos 3 partes iguales y les damos forma esférica de bolita. Tomamos una bolita y con la regla le damos forma cilíndrica. Presionando levemente, colóquenla en medio de la regla. Presionen yendo hacia adelante y hacia atrás. Comprueben constantemente si el cilindro pasa a través del papel. Amasen hasta que el cilindro entre por las perforaciones, que no quede muy apretado ni muy suelto. Para comprobar si el cilindro sea de tamaño uniforme, háganlo rodar en la mesa. Si va en línea recta, significa que el grosor es correcto. Si no, tiene un lado más grande que el otro. Si un extremo del cilindro está chueco, háganlo bolita nuevamente y pasen la regla para darle la forma cilíndrica uniforme. Comprueben haciéndolo rodar y que entre en la hoja. Para darle más firmeza a la estaca, corten palillos de madera, mondadientes, a la altura que deseen para su estaca. Denle la forma cilíndrica uniforme y que entre en la hoja. Después de tocar la plastilina epóxica, lávense los dedos con agua caliente. Un consejo: en el caso de que quieras hacer la clavija con las estacas con palillos, debes hacer los agujeros en la regla para así introducir las estacas. Deben atravesar la regla girando el tornillo con el destornillador taladrando.
Con la ayuda de un cúter o un exacto, cortamos las estacas hechas a la altura del resto de las estacas, así tendrán el mismo tamaño. En la parte inferior de la regla, con el tornillo y el destornillador, taladramos para que el agujero tenga más espacio y así introducir la estaca con palillo. Cortamos para dar más espacio en el largo del palillo, así entrará en el agujero de la regla. Si quisiéramos, podríamos unir las estacas con la regla usando superpegamento, así son lo suficientemente firmes para colocar y retirar las hojas perforadas. Además del adhesivo de la cinta y el bicarbonato es suficiente, asegurándonos firmeza para animar. Las estacas con palillo garantizan mucha más estabilidad para la unión interna con la regla. Si queda palillo sobrante, lo cortamos. Comprobamos que las hojas perforadas encajen con las estacas antes de fijarlas con el bicarbonato y el superpegamento. Nota importante: es normal que la estaca no tenga el palillo perfectamente alineado al centro, por lo tanto, habrá un lado más grande que otro en la estaca de la plastilina epóxica. Para asegurarnos que las perforaciones encajen con la estaca, giren las estacas ya encajadas en la regla y comprueben que las hojas encajen sin complicaciones. No tienen que entrar perfectamente, solo asegúrense que se introduzcan lo suficientemente bien. Una vez teniendo las estacas alineadas y colocadas, hay que fijarlas firmemente. Con el bicarbonato de sodio colocaremos una porción alrededor de la estaca, aplicaremos el superpegamento para fijar la estaca en la regla. Dejamos secar y que la plastilina epóxica endurezca. Ahora podemos hacer animaciones. Un consejillo extra: reforzaremos las perforaciones evitando que el agujero del papel se expanda o se rompa. Los refuerzos adhesivos son excelentes para que las perforaciones no cambien. Puedes hacer las tuyas con pegatinas y una perforadora circular. Refuerzan excelentemente. Eso es todo. Ya tienes lo indispensable para hacer animación tradicional. Ahora puedes animar perfectamente. En los siguientes videos hablaremos de ejercicios y técnicas para animar personajes.